Eso. Ya estamos en la parte final, mis niñas, de este libro hermoso. Ya yo creo que el próximo martes terminamos Yeah. La desaparición del universo. Gran libro. Explica muy bien y nos baja muy bien la información como para poner en la práctica todo lo que el curso nos enseña. Desde un punto de vista muy dual, que es el de Gary, haciendo preguntas muy terrenales, eh, cuestionando respecto a experiencias de ese momento que nos ayudan a la comprensión de muchas experiencias a lo largo del tiempo. Hoy vamos a empezar con el capítulo 16, mis niñas, de la desaparición del universo, que se llama Notas sobre la resurrección de los muertos. Voy a empezar a leer. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, por favor, con toda confianza, ya saben, me dicen, abren el microfonito y lo comentamos, ¿ok? Ujú. Capítulo 16. Notas sobre la resurrección de los muertos. Capítulo 16 y dice abajito, en cuanto que encarnación del miedo, anfitrión del pecado, Dios de los culpables y Señor de toda ilusión y engaño, el pensamiento de la muerte puede, ojo, puede parecer muy poderoso. Y comienza Gary diciendo, una noche, mientras estaba en un centro comercial a unos 20 kilómetros de casa, un joven recibió una puñalada, un suceso nada habitual en la zona. Vi al hombre entrar corriendo desde el aparcamiento, dar un traspié a la altura de la droguería mientras se tapaba la garganta cercenada y después desplomarse en el supermercado, que estaba abarrotado de compradores. El hombre, aterrorizado, se giró hacia el suelo y desangró hasta morir. No hubo gran cosa que yo ni cualquier otra persona pudiéramos hacer por aquel pobre tipo, que tenía una herida mortal. Ayudé a calmar a la multitud, haciendo que la gente circulara para que los servicios de emergencia que llegaron rápidamente pudieran hacer su trabajo. De vez en cuando miraba al hombre apuñalado y me sorprendía comprobar la cantidad de sangre que puede contener un cuerpo humano. Mientras estaba en el suelo muriendo, el charco de sangre que salía de su garganta rodeó completamente el cuerpo, dibujando un óvalo cada vez mayor a su alrededor. La gente pasaba a su lado en silencio, como si estuviera viendo un féretro abierto en una ceremonia funeraria, enmudecidos por el pensamiento de que la muerte nos rodeaba a todos. Mientras participaba en aquella horrible escena, no tenía la sensación de estar realmente ahí. Ojo, mientras miraba su cuerpo, le dije mentalmente al hombre, eso no eres Wow. tú, no puedes ser tú. Eso no somos nosotros somos Cristo. El cuerpo, la sangre, el pensamiento de la muerte, nada de ello parecía más real que una película. No es que fuera incapaz de sentirme conmocionado, ojo, cualquier mal, cualquier mal día podía seguir teniendo mis reacciones. Pero esa colección concreta de imágenes me hizo ver claramente la irrealidad del cuerpo y lo falsa que es la idea de que cualquiera de nosotros pueda estar contenido en una vasija tan frágil y temporal. La vida de ese joven no había completado más de un tercio del recorrido habitual de nuestro viaje en este mundo. Todas sus esperanzas, sueños, miedos y alegrías se estaban devolviendo a la mente ilusoria de la que procedían. ¿Era eso algo a lo que realmente pudiéramos llamar vida? Más adelante le pregunté al Espíritu Santo si pensar de este modo era algún tipo de negación. La respuesta que me vino fue sí, absolutamente. Es una negación del ego.
El proceso de pensamiento que se iba desarrollando mientras contemplaba aquellas escenas no me impedía hacer todo lo posible por ayudar, o como dirían mis maestros, por hacer las cosas que habría hecho de todos modos. Solo que, atención, mientras las hacía, mi mente se estaba apartando del error en lugar de caer en él. Mucha atención con esto, mis niñas. Gran anécdota que cuenta aquí Gary. O sea, aunque estuviéramos estudiando el curso, si nos tocara presenciar una escena de tal magnitud a nivel dual, sería casi imposible no asociarnos a ella desde el ego. De primera instancia, por lo menos. Por lo menos de primera instancia, lo primero que haría mi mente separada sería darle verdad al ego, al miedo. Pero aquí Gary platica cómo él, de manera consciente, comienza a hacerse como muy presente en la situación, reconociéndola, pero desde la unidad de la mente. Y entonces, ¿cómo logra asociarse a ella? Repito, mi mente se estaba apartando del error en lugar de caer en él. En diciembre del 2000, después de haber reflexionado sobre la muerte y de maravillarme del espectáculo de una elección presidencial que fue decidida por la Corte Suprema, más que por la voluntad de los votantes, Arten y Pursa hicieron su 16ª aparición. Y comienza Arten diciendo, no hay mucho que decir sobre la experiencia del centro comercial. Digamos que pone las cosas en perspectiva. Así es, dice Gary, verdaderamente. Este cuerpo no somos nosotros. Lo sé. He tenido muchas experiencias que me lo han dicho, pero esta es la primera vez que el Espíritu Santo ha usado un truco del ego, ojo, que supuestamente tenía que convencerme de la realidad del cuerpo de otra persona para enseñarme lo contrario. Aquí se va la primera tarea. Truco del ego utilizado por el espíritu para convencerme de la realidad del cuerpo de otra persona y enseñarme así lo contrario. Muy bien, le dice Arten. Volveremos al tema que estamos tratando dentro de un minuto, pero antes, brevemente, ¿no te ha gustado el resultado de las elecciones? Y Gary le dice, ¿qué elecciones? Es como si no las hubiéramos tenido. El candidato comprado y pagado por las empresas pierde por medio millón de votos oficiales. Por no hablar del otro millón de votos descalificados, principalmente en las zonas de las minorías. Y la Corte Suprema le hace presidente. Y el voto decisivo es emitido por alguien que fue designado por su padre. Otro juez de la Corte Suprema, que dijo en público que creía estar en una guerra cultural, recomillado, contra sus oponentes. Anotó al emitir su decisión que sería equivocado contar los votos de Florida, porque eso cuestionaría la legitimidad de las elecciones de Bush. Tengo noticias que darte, amigo mío, la democracia está muerta. Herida sí, dice Arten, pero no muerta. Es cierto que en tu país la voluntad de la gente a menudo puede ser manipulada por los poderes fácticos ocultos, incluyendo los modernos medios de comunicación corporativa. Y en aquellos casos en los que no es posible manipularla, es posible darle la vuelta. Finalmente, una investigación del New York Times, que será ignorada en televisión, concluirá que si todos los votos de Florida se hubieran contado, Gore habría ganado las elecciones. Pero a la mayoría de los estadounidenses les preocupaba demasiado sus propias ambiciones como para ocuparse del bien común. Esto da como resultado un público políticamente iletrado al que generalmente se le puede engatusar para que acepte consecuencias negativas a largo plazo, muchas de las cuales ni siquiera conoce. Este estado de cosas no se reduce únicamente a la elección presidencial.
Podríamos contarte historias como cuando la Junta de la Reserva Federal creó deliberadamente la inflación de finales de los 70 y comienzos de los 80, a fin de que el estadounidense medio tuviera que ser esclavo de los bancos de por vida para llegar a ser dueño de su propia casa. En esa época la gente pasó de pedir prestados $30,000 a tener que pedir 130,000 o 230,000 teniendo que deber o devolver el duplicado o el cuádruple. Date cuenta de que cuando la inflación descendió, los precios no lo hicieron. Los sueldos nunca subieron. Ni de lejos, todo lo que se incrementó fueron los precios. El presidente Carter, un hombre bondadoso y espiritual, fue el pelele perfecto para asumir los costes políticos de la situación. ¿Sabes? Dice Gary. Recuerdo algo de eso. El presidente Ford sabía que la inflación era un problema. Todo el mundo lo sabía. Incluso decretó una serie de medidas WIN, siglas de Whip Inflation Now. Detén la inflación ya. Pero cuando Carter fue elegido presidente, la Junta de la Reserva Federal hizo que los tipos de interés bajaran. Dijeron públicamente que estaban intentando evitar una recesión, pero en realidad fue como echar gasolina al fuego. Vaya estafa. La mayoría de nosotros no le prestamos mucha atención a ese tipo de cosas. La gente ha tenido que estar pendiente de los resultados de estas elecciones, pero dudo que eso vaya a cambiar nada. Mira el lado luminoso, le dice Arten. La política ya no te interesará tanto a partir de ahora. ¿Y eso es bueno?, le pregunta Gary. ¿No es eso lo que los empresarios del país desean? Es bueno, le dice Arten, en cierto sentido, porque una de las cosas que puedo garantizarte respecto a la política es que siempre será constante. Estés en el lado que estés, el otro lado siempre estará ahí, pegado a ti. Eso no significa que no debas votar como un modo de hacer valer tu opinión. Siempre has votado. La mayoría de los estadounidenses, aunque se declaran patriotas, ni siquiera se molestan en hacerlo. Pero tú deberías votar, perdonar y hacer que ese perdón, ojo, fuera tu verdadera contribución a la política. Atención y subrayamos. Cumplo con mi aparente obligación como ciudadano, voy y ejerzo mi voto, pero de la mano del perdón. Y dice aquí Arten, y el perdón es tu verdadera contribución a la política. Y entonces le pregunta a Gary, aunque los resultados sean un fraude, y ojo con lo que le contesta Arten, le dice, todo es cuestión de percepción, hermano. Los republicanos dirán que Kennedy robó Illinois en 1960. Sí, le dice Gary, pero incluso si el alcalde Daley de Chicago falsificó algunos votos para Kennedy de los votantes muertos, Kennedy seguía teniendo suficientes votos electorales para ganar las elecciones sin Illinois. No puedes decir lo mismo de Bush y Florida. Además, Kennedy también ganó el voto popular. Como has indicado, desde 1960 han pasado muchas cosas raras que han cambiado el país, y no precisamente para mejorar. En lo que a mí respecta, continúa Gary, Eisenhower tenía razón respecto al complejo militar industrial, y uno de sus principales movimientos para conquistar el poder absoluto fue el asesinato de Kennedy. Y Arten le dice, no vamos a entrar en detalles respecto a esto, pero estábamos hablando de política y elecciones. La cuestión es que incluso, ojo, si algunas de ellas han sido fraudulentas, a veces se gana y a veces se pierde. Eso es la dualidad. Solo con Dios es imposible perder. Y por eso tu verdadero trabajo, subrayamos, y por eso tu verdadero trabajo siempre acaba reduciéndose al perdón. De modo que, ¿puedes perdonar esta elección? De acuerdo, hermano, le dice Gary. Detestaría que mi cuerpo muriera teniendo algo tan estúpido como esto sin perdonar. Excelente, le dice Arten.
Como sueles pensar que eres un especulador y un capitalista, de vez en cuando nos hemos tomado el tiempo de hablar contigo de dinero y de política. Pero en realidad tú no eres esas cosas. Y no es necesario que seas preciso respecto a los detalles de tus agravios a nivel de la forma. ¿Por qué? Porque es irrelevante, mis niñas, todo es lo mismo. Lo que estás viendo en realidad no está ahí. Seguimos subrayando, ¿ok? Tú lo has creado. Teniendo en cuenta lo que ya sabes, no tienes ninguna razón lógica para proyectar tu culpa inconsciente sobre los ricos, especialmente porque no te importaría ser uno de ellos. Atención con esto, ¿eh? Esto significa que tienes una oportunidad perfecta para perdonarte a ti mismo, perdonando a los demás. Lo cierto es que todas estas cosas son lecciones de perdón y que todas las lecciones de perdón, incluyendo la muerte, podríamos entender como la situación más elevada a nivel dual, más fuerte, la muerte, son lo mismo, es decir, son iguales. No hay niveles de perdón, clases de perdón, jerarquías de perdón, más perdón, menos perdón. Dice aquí, todas las lecciones de perdón, incluyendo la muerte, son iguales. Hasta esta noche, a veces has retrasado la aplicación del perdón cuando las circunstancias de tu vida eran particularmente difíciles. Claro, y es parte del proceso, no pasa nada. Habrá situaciones que me cueste un poquito más de trabajo poder aplicar el perdón verdadero, pero solo es cuestión de creencias. Por una idea en mi mente, creo que me cuesta trabajo perdonar más. Cuando perdonas, continúa Arten, como siempre terminas haciendo, y como hiciste incluso en algunos momentos en medio de la debacle electoral, te sientes bien. Seguidamente, tienes tendencia a deslizarte y a permitirte concesiones en tu forma de ver las cosas. Ojo, esto te lleva a una ausencia temporal de paz. A la miseria le encanta tener compañía, pero eso no significa que tengas que aceptar su invitación. Ya es hora de que lleves la verdad hasta el final. No más concesiones. Eso nos devuelve al tema de nuestra conversación de esta noche. Ahora, sabes sin sombra de duda que no eres un cuerpo y que en realidad no puedes morir, ¿verdad? Cierto, le dice Gary. También creo en lo que tanto la Biblia como el curso dicen. El último enemigo destruido será la muerte. Sí, le dice Arten. Ahora bien, si no puedes morir, tampoco puedes hacerlo, tampoco puede hacerlo nadie más. Si ellos no pueden morir, tú tampoco. Estas dos ideas son una. Y continúa Pursa. La muerte es un símbolo de tu separación ilusoria de Dios. Atención y vayamos subrayando, ¿ok? Y pregunta, ¿qué ocurre cuando alguien que amas parece, y me encanta aquí que utilizan la palabra, parece morir? De repente estás separado, pareces perderlo, del mismo modo que pareces perder a Dios. Pero eso no es cierto. En realidad no puedes perderlo como tampoco puedes perder a Dios. Sois inseparables. Lloras cuando un cuerpo que amas parece morir. Sin embargo, como el curso te enseña, en realidad, lo que echas de menos, atención y subrayamos, mis niñas, lo que echas de menos es tu experiencia de Dios y del cielo. ¿Y quién podría llorar sino por su inocencia? Y entonces Gary le dice, yo lloré por mis padres, pero lloremos por quien lloremos. Lo que en realidad echamos de menos es nuestro verdadero hogar y nuestro verdadero estado en Dios. Simplemente no hacemos esa conexión porque eres inconsciente. Eso es correcto, le dice Pursa.
Has tenido muchos padres diferentes en tus numerosas vidas y muchas esposas e hijos. Muchos de ellos han muerto aparentemente mientras tú seguías en tu cuerpo físico. Así es como funciona el mundo del sueño. Pero solo es un mundo de sueño y en realidad estás con Dios. El sistema de pensamiento del Espíritu Santo te está haciendo despertar y una vez aprendido, de ti depende, ojo, de ti depende disposición, decisión, hacer tu trabajo y recordarlo. Recuérdame, en este nivel. Por eso esa implicación de recuérdame, solo se utiliza en el sueño. ¿Ustedes creen que en el cielo, en el estado mental de unidad, yo tengo que repetir recuérdame? Obvio no. El recuérdame es para este estado mental de separación, de dualidad, donde el recuerdo está en el olvido. Y continúa Gary. Por eso, cuando recuerdo que no debería albergar ningún resentimiento, dejo de hacerlo. Ojo, ¿eh? En realidad, si yo me lo he inventado todo y me lo he inventado por alguna razón, no hay ninguna injusticia. ¿Qué tal, eh? Lo importante es, obvio, llegar a este reconocimiento, ¿no? El reconocimiento de todo radica en mi estado mental. Cuando recuerdo esto, me siento en paz, pero después me olvido y vuelvo a quedarme atrapado en la basura del ego. Y esto también es parte del proceso, mis niñas. No pasa nada. Sí, le dice Pursa. Y ahí has identificado uno de los mayores problemas de todos los estudiantes serios del curso. Y le dice Gary, aunque conozcas y comprendas la verdad, puede seguir siendo muy difícil recordarla cuando te ocurre algo nefasto, especialmente si tiene que ver con algo que en esta dualidad consideras importante, ¿sí o no? Exacto, le dice Pursa. Mantenerse vigilante puede ser difícil, pero es imprescindible. De vez en cuando tienes, ojo, que volver a comprometerte a estar más alerta. Cuando no consigues recordar la verdad que te propone el Espíritu Santo, retrasas tu propia felicidad. Como el curso pregunta, ¿qué es el milagro si no este recordar? ¿Y hay alguien en quien no se encuentre esta memoria? Y le dice Gary, sé por experiencia que puedo hacer este curso cuando recuerdo. Sí, puedes, le dice Pursa. Puedes hacerlo independientemente del problema que afrontes, incluyendo la muerte de tus seres queridos y la muerte de tu propio cuerpo, que como ya te hemos dicho, ocurrirá en un punto del guión que tú mismo has determinado. ¡Wow! ¿Por qué preocuparte entonces? No es más que otra oportunidad para perdonar. Pase lo que pase, lo más inteligente que puedes hacer es aprovecharlo para perdonar. Y mejor, antes que después. Arten le dice, temes la muerte conscientemente y te sientes atraído por ella inconscientemente. Ojo con esta oración porque es muy cierta, mis niñas. A nivel inconsciente nos sentimos atraídas por la muerte como, como metáfora, como asociación al ego y a la mente separada. ¿Ok? Inconscientemente. Por eso es importante el reconocimiento del sueño para ese inconsciente sacarlo al consciente y poder así sanarlo. ¿Ok? Una vez dijiste, le dice Arten, que era como la atracción de la polilla hacia la llama. La atracción hacia la muerte es lo que el curso denomina, atención, el tercero de los 4 grandes obstáculos para la paz.
y tu miedo a la muerte solo es un subordinado del erróneo temor de Dios. Podrías decir que el temor a la muerte es un símbolo del miedo a Dios. Y si no tuvieras culpabilidad en tu mente inconsciente, ojo, sería imposible. No hay concesiones, mis niñas. Imposible que sintieras miedo hacia ninguno de ellos. J no tenía miedo a la muerte y ciertamente no temía a Dios. Tú tampoco necesitas temer a tu padre. ¿Deberías observar la muerte ilusoria de tu cuerpo físico? ¿Qué tal, Como el día de tu graduación. Significa que has conseguido todo lo que tenías que conseguir de esa aula particular y temporal. Las lecciones están aprendidas. Debería ser una celebración. Te aseguro que será muy divertido. En la mayoría de los casos, si la gente, ojo, atención mis niñas, si la gente supiera lo que es estar liberado del cuerpo, en lugar de llorar a los muertos, sentirían envidia. El problema es que la diversión no es duradera. Como hemos dicho, la culpa te atrapa y hace que vuelvas a envolverte en la manta de seguridad del cuerpo. Y de este modo el sueño del nacimiento y de la muerte continúan. Por eso, dice Gary, quiero asegurarme de aprovechar mi oportunidad de perdonar ahora. De ese modo la muerte será más divertida y yo podré estar más adelantado en mi camino, tanto si parece, ojo, tanto si parece que estoy en un cuerpo como si no. Si llegara a iluminarme en esta vida, genial. Si no, seguiré estando mucho mejor. Habéis hablado de la reencarnación, pero ahora entiendo que solo es algo que parece ocurrir. Únicamente estoy soñando que voy de un cuerpo al siguiente. Como todo en el sueño, ¿ok? La reencarnación es parte de la ilusión. Sí la experimentamos, pero en el sueño, ¿ok? Sigue siendo parte de la ilusión. Eso es cierto, le dice Arten. En cuanto a la reencarnación, en realidad no importa lo que uno crea, siempre que perdone. El curso dice, lo único que se tiene que reconocer, no obstante, es que el nacimiento no fue el principio y que la muerte no es el final. De modo, dice Gary, que lo... Yo ¿Quieres tengo saber? una duda, Noriko, que hoy todo el día me está dando vueltas. Ok, sí, no morimos, sí, pero ¿en qué momento empezó esta conciencia a ser? O sea, sí, sé que soy una parte de Dios que se quiso experimentar, pero ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo me estoy experimentando? Y sé que voy a llegar a ser otra vez esa parte de Dios. Y obviamente esa va a ser hasta que yo tenga un perdón absoluto. Pero ¿desde dónde empezó esta conciencia a ser? Qué buena pregunta. ¿Quién se anima a responderla? ¿Alguien cree saber más o menos con lo que hemos platicado, estudiado, leído? ¿En qué momento me experimenté como ahorita me experimentó? O Y es... sea, en el momento perdón, que me estoy experimentando ahorita es en el momento de la separación. Ujú, Eso lo comprendo. Antes de esto, Noriko, antes de esta experiencia. claro, eso lo vimos en el mensaje. Ah, Mensaje, primera y todo el división. día me ha dado vueltas. En el mensaje del curso de milagros de nuestro amado Kenneth Wapnick, primera división. Me voy a No regresar. duda. ¿Cuándo comienza a gestarse, ojo, esta experiencia? Que la culminación es la experiencia física, cuarta división, ¿estamos de acuerdo? Ujú, Pero ujú. ¿dónde comienza a gestarse? En un pensamiento de duda. Cuando yo dudo mi verdadera esencia, cuando yo dudo en lo que realmente soy. Eso está súper bien explicado en el libro del mensaje del curso de milagros, Me donde voy a regresar. Kenneth Wapnick hace las cuatro divisiones y la primera es esa, la idea de que me separé.
Ujú. porque dudé. Y ya luego se da la segunda división, la mente egoica, la mente y terminamos en la cuarta división, que es la experiencia humana, la experiencia de las formas. Pero eso solo es la manifestación o el efecto de una causa primaria. Creer que, dudar más bien, Ujú. mediante esa creencia de que yo no soy parte de Dios o desde dónde yo soy parte de Dios. Se infiltró en la mente unificada una pequeña duda, Justo desde dónde. Ujú. un resquicio de duda. Ujú. Y es por eso que me encanta esa parábola de la pequeña alma y el sol, Ujú. donde es que no hay necesidad de que te experimentes, tú ya eres. Pero es que no me lo creo, porque como estoy contenida en lo mismo, Ujú. pues lo dudo. Y solo, acuérdense mis niñas, y esto opera para todo, para comprobar una cosa, ¿por qué necesito comprobar algo? Porque lo dudo, ¿estamos de acuerdo? Ujú. No necesitaría comprobarlo. Para Claro, comprobar una cosa, yo necesito el opuesto, dualidad. claro. Y entonces yo genero mediante esa duda la experiencia física, que no tiene nada que ver con lo que realmente soy. Nada, mis niñas, No. Ujú. ni muy religiosa, ni muy espiritual, ni gran lectora del curso de milagros, nada tiene que ver con lo que verdaderamente soy. El curso de milagros es para mi experiencia física. El curso de milagros no se necesita en donde yo soy lo que soy y recuerdo lo que soy. Nada tiene que ver la experiencia física con mi verdad absoluta. Pero en mi necedad de creer algo que no es, y como no es, nunca existió, se, se me da la oportunidad de experimentarme solo para comprobar lo que sí soy. Y entonces yo con esa mente, si esta experiencia tiene como propósito únicamente recordarme lo que sí soy, concentrémonos en eso. Ok. En lugar de perderme en Sí, la ilusión. sí. Sí, mi Marla hermosa, sí más o menos Sí, sí, queda sí. claro. Sí, no, más o menos. No, sí. Sí, Noriko, gracias. Y mis niñas, todas vamos bien hasta aquí. Eso es muy importante, No, esa es una duda muy común. Díganme, mis niñas. yo, Noriko, Dime, Liz. hay bueno, no sé que no explicar, pero algo que yo alguna forma pensaba y ahorita que escuché me sacó así como de que dice que cuando la gente muere, la gente piensa que las pierdes, ¿no? O que ya se fue, ya no, pero que sí, y dice que sigue existiendo, ¿no? Que ahí está, igual que Dios, ¿no? Ujú. Ujú. O igual que... Entonces, eh, yo siempre, bueno, yo ahora pienso que cuando la gente se va, pues se va el personaje y si lo pierdes el personaje, ¿no? Claro. Entonces, pues es súper complicado, pensar que o creer que pues ya se va y que ahí está, ¿no? Yo después de un tiempo de muchas cosas que piensas, pues yo siempre, ahora yo pienso que la gente se va y se va y ya, porque ya no existe ese personaje que era mi madre, mi padre, quien sea cercano o quien tú conoces, ya no existe. Existe un alma que se fue, pero ya no existe. Entonces, no es tan fácil pensar en que, bueno, al menos yo y mucha gente sí lo piensa, ahí está, pero yo pienso en que no está, porque lo que desgraciadamente De en lo que acuerdo. uno sigue pensando es en el personaje, no en el Ujú. alma. Entonces sí es complicado entenderlo, ¿no? ¿Y por qué resulta complicado, Liz? Muchas gracias. Por la asociación en mi mente al personaje. Claro, claro, sí, sí, sí. O sea, lo entiendo súper bien, pero no sé si tú me digas si es correcto pensar que el personaje ya no está, ya no existe. A lo mejor, Ujú. como pensamos a veces, bueno, igual reencarna y viene como otro personaje, ¿no?
pero el personaje, la madre, la padre, el personaje que uno añora ya no existe. O sea, sí, a mí sí me conflictúa mucho eso. Claro. Y preguntas, y me encanta este Ajá, tipo de preguntas. ¿Pero es correcto? ¿Pero está bien? Acuérdense, mis niñas, que no hay nada bien y mal. No hay exacto. nada correcto o incorrecto. Ujú. Yo tengo que hacer el análisis de qué me resulta productivo para lograr la paz en la ilusión y eso lo tomo. Ok. ¿Qué creencia tengo respecto a esto? Y analizarla desde la mente crística y ver, ¿me genera la paz? ¿Me recuerda la paz? ¿Me ayuda a la conexión con la mente crística? Me sirve. El propósito es lograr transitar en paz este sueño y me voy a tomar de las herramientas necesarias. De la mano del espíritu, esto es bien Ujú, importante, ¿eh? Porque puede ser la misma herramienta de la mano del ego y entonces viene el fanatismo, las cosas locas. ujú. Desde, ojo, desde la mano del espíritu tomo la herramienta y me va a ayudar a lograr el propósito de esta ilusión, que es recordarme a través de transitar en paz el sueño. Entonces, Sí. si a Liz le resulta confuso, porque lo acaba de decir, me resulta un poco confuso, complicado, imaginar que el personaje ya no existe, pero esa confusión, esa complejidad radica en una creencia en la mente separada de Liz, del personaje de Liz. Ujú, ok. No es como la verdad, es desde el personaje de Liz, hay una creencia que la obliga a asociarse a esa experiencia como confuso, como complicado, pero a final de cuentas, como tal el personaje en tu guión, tú vas a decidir qué tanto sigue existiendo en función de qué tanto lo honro, qué tanto lo recuerdo, cómo me asocio al personaje trascendido. Y Ujú. todo eso es un trabajo de mucha autoindagación, de mucha honestidad en el interior. ¿Qué emoción me genera? Ojo, pensar respecto de ese personaje que ya trascendió. ¿Culpa? ¿Dolor? ¿No han visto luego, a mí me tocó alguna vez hace muchos años, en en un velorio ver cómo la hija se desgañitaba en la tumba o en el féretro de la mamá y gritaba? Y me tocó ver que mientras esta persona vivía, fue una pésima hija. Entonces, tengo que lograr ver desde dónde me estoy asociando a la experiencia respecto del personaje. Y ahí está la oportunidad de perdón, de liberación, de sanación. Si me, si, por ejemplo, Liz, tú que dices que me resulta un poco confuso, complicado, o sea, como que entrégaselo al espíritu. Porque Claro. cuando algo se está complicando o se torna confuso, es que el personaje Liz quiere interpretarlo. Claro. Ok. Sí, lo que me confundió fue lo que acabamos de leer, pero sí, sí trato de, o sea, yo no te voy a decir que no pienso en mis familiares que trascendieron, que fueron muy allegados a mí, que fue doloroso, lo que tú quieras. Los pienso, pero los pienso como lo que fueron, como recuerdo los momentos que pasamos juntos y todas esas cosas, ¿no? Claro. Pero sí me doy cuenta, digo, pero es que ese personaje ya no existe, ya no está. Y quiero pensar bueno, pues está, lo que ellos traían adentro está por ahí, ¿no? Pero Pero fíjate, no, pero es muy interesante esto, Liz, perdón que te interrumpa. Puedes decir, ajá, el personaje como ujú, dualidad ya no existe. ya no existe, sí, ya no. ¿Sí? Como tal, mi mamá ya trascendió, Ujú, pero el propósito de alma que tenía el personaje, lo hizo. propósito de alma que tenía el personaje, Ok, ese es permanente. Y a ese me ok, asocio. ok, ya, ahora sí, ya. A ese Eso me sí. asocio desde el recuerdo del amor, desde la verdad de lo que soy. Ujú, Y libero el personaje. ok, Y es normal perfecto. porque nuestra asociación primaria es al personaje. Porque Sí, yo me creo el personaje. O sea, yo soy Noriko.
Y yo soy Noriko y todo lo que Noriko implica en contexto, en creencias, en introyectos, en experiencias. Y eso no Ya. soy yo, porque lo estamos leyendo. Tú no eres ese cuerpo. Ok, sí, perfecto. Entonces, ¿qué hago? En la autoindagación de la mano del espíritu para ver desde dónde me estoy asociando a esto. ¿Cómo sé desde dónde me estoy asociando a esto? Por la emoción que me genera. Nada más. No hay Ok. no tengo que estudiar un gran libro ni leer símbolos. No. ¿Qué emoción me genera asociarme a esta experiencia? Y solo hay dos emociones, mis niñas. Amor y miedo. Amor y miedo, no sé, ay, es que a mí Ujú. me genera como que entre tristeza y depresión. No, 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 son ridículas. Amor o miedo, paz o Ujú. angustia, espíritu o ego. Y ahí sé muy bien desde dónde me estoy asociando. Y entonces entrego, chasqueo dedos, no entiendo nada, sé tú a través de mí, porque yo deseo asociarme a esta experiencia como lo que verdaderamente es una oportunidad de crecimiento, de recuerdo, de liberación, de sanación, de perdón, bla, 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 bla. Ok. Y mis niñas, la muerte como tal, y lo estamos leyendo y el curso también lo toma, No es, existe. es el punto más elevado en la dualidad de sueño. Todos tenemos miedo aparentemente a la muerte. Como dice, conscientemente, pero inconscientemente tenemos una atracción a la muerte. ¿Por qué? Porque es esa mente separada, atrayendo lo que genera la culpa. Y el punto más alto es la muerte. Entendí en todo su contexto, pero principalmente a nivel físico. Tenemos miedo que se nos muera alguien cercano. ¿Por qué? Por la asociación al personaje. Pero como estamos leyendo aquí, como se acostumbra en Oriente, es una Es una liberación. celebración. Lecciones aprendidas. Muy bien. Pero a nivel, por ejemplo, cultural, hay de ti que llegues celebrando en un velorio que esta persona trascendió. Yo cuando me avisan que alguien falleció, que alguien trascendió, cuido mucho mis palabras, pero digo, qué envidia, Qué bueno. Claro. literalmente qué envidia, porque ya no está en el sueño, ya está mejor que nosotros, literalmente. Pero es poco a poco la comprensión, porque aparte una cosa es decirlo de dientes para afuera y otra cosa es verdaderamente sentirlo. Ujú. Porque ¿a poco sentirías lo mismo o dirías lo mismo si se referiría a alguien muy cercano? Quizá no, ¿verdad? Entonces no es tan sentido. Entonces todo eso lo vamos trabajando, lo vamos haciendo consciente respecto de las desencarnaciones que hemos tenido muy cercanas. Y ahí lo voy trabajando, y ahí lo voy trabajando. Pero la muerte es una gran oportunidad de recuerdo. Sí, mis niñas, gracias Liz. Sí, todas, ¿quedó Sí, claro? gracias, Sí, Suriko. Sí, sí. súper. Sigo Gracias. leyendo entonces. Sigo leyendo entonces. Me quedo con, de modo, en la parte final de la página 450, donde Gary dice, de modo que la conciencia, aunque es un estado irreal, continúa después de la aparente muerte del cuerpo. Ojo con lo que estábamos diciendo. Cuando despiertas completamente del sueño, la conciencia desaparece y experimentas tu unidad con Dios y con toda la creación. Ha sido, dice Pursa, todo lo exacto que se puede ser, hermano. Todos entraremos en el reino juntos, porque como hemos dicho, el tiempo solo es una ilusión. Échense un vistazo a un libro maravilloso de Kenneth Wapnick, ya se los recomendé, El tiempo, la gran ilusión. ¡Wow! Librazo, ¿eh? Ni se desesperen si lo leen por pedazos durante 10 años. Gran libro. El tiempo es una ilusión. No transcurre ninguna larga espera, ojo, entre cuando uno se ilumina y cuando se iluminan los demás, porque la iluminación es un estado de ser que se encuentra más allá de los confines del tiempo y del espacio. La mente creó el tiempo y el espacio y por lo tanto debe, por definición, estar fuera de ellos. Una cosa más.
Ojo, mis niñas, está bien llorar a los muertos o a un ser querido al principio. La gente suele tardar algún tiempo en perdonar algo así. Actúa siempre apropiadamente en tus tratos con los demás. ¿Ok? Nunca confrontes, nunca quieras llegar a decirle, ay, ¿qué crees que? No. Hace mucho tiempo, dice Gary, mencionaste algo sobre J cuando curaba a ciertas personas que ya estaban muertas. Supongo que Lázaro era una de ellas, pero ¿cómo lo hizo J? El acto de resucitar, le dice Arten, a los muertos, no es diferente de sanar a los enfermos. Si se fijan, no, porque en la ilusión no hay grados, ¿ok? Es lo mismo. El verdadero sanador sigue siendo la mente del paciente. Tú te unes con esa mente a fin de recordarle su verdadera identidad. J se hallaba tan avanzado que no estaba dispuesto a hacer concesiones respecto a una idea tan importante. Como dice el curso, comentando tu relación con él, tu mente optará por unirse a la mía y juntos somos invencibles. Tú y tu hermano os uniréis finalmente en mi nombre y vuestra cordura os será devuelta. Resucité a los muertos porque sabía que la vida, ojo, es un atributo eterno de lo que Dios viviente creó. ¿Por qué crees que habría de ser más difícil? Atención con esta pregunta. ¿Por qué crees que habría de ser más difícil para mí inspirar a los desanimados o estabilizar lo inestable? Yo no creo que haya grados de dificultad en los milagros. ¿Tú sí? De modo, dice Gary, de modo que para él, resucitar a los muertos no era más difícil que curar a los enfermos o perdonar a alguien por decirle algo desagradable o cualquier otro milagro. Todos son iguales, siendo la vida un atributo eterno de lo que Dios creó. J sabía que la muerte no existe realmente. Solo lo que Dios creó es real y lo que Él creó nunca morirá. Sí, contesta Arten. No olvides que el cuerpo solo es un símbolo. J no estaba haciendo que el cuerpo de Lázaro fuera nada especial. Del mismo modo que no hacía que su propio cuerpo fuera especial. Hacer que la mente reanimara temporalmente, atención, la proyección corporal era un símbolo. El propio cuerpo es insignificante. La cuestión era enseñar que simplemente no hay muerte. A pesar de lo que dice la Biblia, Lázaro no estuvo en su cuerpo mucho tiempo después de que J le resucitara. Dejó su cuerpo a un lado e hizo su transición alegremente y en paz, porque se le había mostrado que no hay absolutamente nada que temer. De acuerdo, dice Gary. De modo que J se unió con la mente de Lázaro mientras todo el mundo pensaba que era carne muerta en la tumba. Es como si J se uniera con su propia realidad como Cristo o el Espíritu Santo y al mismo tiempo se uniera a Lázaro. Las mentes están unidas, de modo que J pudo hacer brillar su amor sobre la mente de Lázaro y ambos fueron uno con el Espíritu Santo, pues J ya sabía que él era su verdadera identidad. Esto, a su vez, recordó a Lázaro, porque afuera no hay nadie, mis niñas. ¿Quién era verdaderamente? Haciendo que su mente reavivase su proyección corporal como símbolo de la negación de la muerte. Sí, está muy bien explicado como a nivel proyección y que más bien es extensión al entender el recuerdo. En el otro observo mi propio pensamiento. Y le dice a Arten, te elegimos sabiamente, hermano. No lo olvides, J estaba todo lo avanzado que se puede estar en su capacidad de unirse a los demás a nivel mental y recordarles su inocencia. Por eso era tan buen sanador. No te sientas decepcionado si no resucitas a los muertos en tu primer intento. Lo entiendo, dice Gary. Si llega el día en que bendiga a alguien cuyo cuerpo está muy muerto,
y se levanta y empieza a caminar por ahí, lo tomaré como una señal inequívoca de que estoy a punto de algo. Muy bien, le dice Arten. Hace años te dijimos que no podrías entender cómo proyectamos nuestros cuerpos, pero ahora comprendes mucho más y has avanzado notablemente hacia el objetivo. En, perdón, en resumen, proyectas tu imagen corporal del mismo modo, atención, que proyectas imágenes cuando estás soñando por la noche. Tu mente está proyectando una película. Por tanto, en tu experiencia, atención, parece que los ojos de tu cuerpo están viendo tu propio cuerpo y todos los demás cuerpos. Pero en realidad es tu mente aparentemente separada la que está viendo sus propios pensamientos proyectados desde otro nivel oculto. Ahí está todo. Esto es proyección pura, mis niñas. Mucha conciencia al observarlo. Cuando la mente retorna a la totalidad, no hay separación de niveles y por tanto no hay ninguna película proyectada ni ningún cuerpo que ver. Entonces tu cuerpo desaparece de la película. Como todo lo demás, el cuerpo es una experiencia mental y no física. Uf, qué fuerte. Uno que se anda ahí cuidando el cuerpo y dice que haciendo cosas del cuerpo, ¿desde dónde? Nunca ha existido. Pero para el amor de un ser iluminado es posible tomar forma en el sueño, como hizo J después de la crucifixión. Este amor es el amor del Espíritu Santo. Después de todo, tienes que ser uno con Él para estar iluminado. Y continúa Pursa. A medida que transcurran los años, tú, querido hermano, seguirás aprendiendo y creciendo a medida que crezca tu conciencia. Comprenderás cada vez más sobre estas cosas. De nuevo, sería útil que estuvieras aún más dispuesto a perdonar a partir de este momento. Claro, cuanto antes mejor, mis niñas. Has perdonado mucho a lo largo de los últimos años. ¿Por qué no ahondar aún más en tu determinación? Te escucho, dice Gary. El curso habla mucho de no hacer concesiones y creo que estoy preparado para ser más serio en este sentido. Excelente, dice Pursa. Deja que otros hagan concesiones respecto a los postulados del curso. Tu trabajo no es detenerlos, solo perdonarlos. Tú no tienes necesidad de hacer concesiones. Y en realidad no hay nadie más allá afuera. Solo hay un ego que aparece como muchos. No hay creencia respecto a la cual la gente esté más dispuesta a hacer concesiones que el sueño de la muerte. Como dice el curso, si la muerte es real para una sola cosa, la vida no existe. La muerte niega la vida, pero si la vida es real, lo que se niega es la muerte. En esto no puede haber solución intermedia. O bien existe un Dios de miedo, o bien uno de amor. El mundo intenta llegar a miles de soluciones al respecto y tratará de hacer mil más. Ni una sola puede ser aceptable para los maestros de Dios, ya que ninguna sería aceptable para Dios. Él no creó la muerte, puesto que no creó el miedo. Para él, ambas cosas están igualmente desprovistas de sentido. La realidad de la muerte está firmemente arraigada en la creencia, ojo, de que el Hijo de Dios es un cuerpo. Y si Dios hubiese creado cuerpos, la muerte sería ciertamente real, pero en ese caso, Dios no sería amoroso. Ningún otro punto ilustra de forma tan clara el contraste que existe entre la percepción del mundo real, el mundo perdonado, el mundo desde la visión crística y el mundo de las ilusiones, de los cuerpos, de las formas de la culpa. Y dice Gary, una vez más, el mundo real es lo que veré.
no con los ojos de mi cuerpo, sino con mi actitud. Cuando haya perdonado completamente al mundo y no proyecte en él ninguna culpabilidad inconsciente. Eso también significaría que he sido perdonado completamente y que la percepción y el tiempo están llegando a su fin para mí. Eso es correcto, le dice Pursa, hermano mío. Es agradable ver que cumples con tus tareas de leer el curso, así como la tarea de perdonar. Gracias, le dice Gary. Hablando de la creencia de que el Hijo de Dios es un cuerpo, este año los científicos han descifrado el mapa del genoma humano, que es el esquema completo de nuestro código genético, el libro de la vida. Dicen que determina quiénes somos. Sí, dice Pursa, adoran la complejidad y la supuesta belleza del cuerpo e ignoran la mente que lo dirige. Eso es como pensar que un ordenador que no puede hacer nada por sí mismo es importante. Fíjense con la metáfora que sale. Es como pensar que un ordenador que no puede hacer nada por sí mismo es importante y que hay que ignorar al programador que le dice qué hacer. El ego ha triunfado temporalmente. Y sí o no, así es nuestra asociación al cuerpo. Le hemos dado capacidad de creación al cuerpo. Y a la mente la dejamos ahí a un lado, restándole verdaderamente importancia. Recuerda, si algo permite a los investigadores descubrir tratamientos para las enfermedades que puedan ayudar a la gente, no nos vamos a oponer a eso. Ya hemos indicado, ojo, que la mayoría de las mentes pueden curar los cuerpos con más facilidad si media, atención, es la única concesión que el curso da a mis niñas, yo se los he comentado, porque el no hacer esto generaría más miedo. Entonces, ya hemos indicado que la mayoría de las mentes pueden curar los cuerpos con más facilidad si media un tratamiento que la persona pueda aceptar sin miedo. Pero tienes que recordar otra cosa. Hay quienes cumplen todas las condiciones para sufrir enfermedades cardíacas y el mal del Alzheimer, que tienen las arterias obturadas y un historial familiar desgraciado. Y sin embargo, no muestran ningún síntoma de enfermedades. Siempre es la mente la que decide si ponerse enfermo o no y si curarse o no. Oh, qué incómodo, pero qué liberador. Porque mientras más incómodo, más liberador, mis niñas. Siempre es la mente la que decide si enferma o no enferma. ¿En función de qué? Del propósito. Acuérdense, eso lo vimos muy de lleno en un capítulo del curso. ¿Qué propósito tiene esto? Bien, dice Gary. Recuerdo algo que he querido preguntaros durante años y siempre se me olvidaba. En la sábana santa de Turín, ¿realmente el lienzo funerario de J? Es realmente, no, otra vez. ¿Es la sábana santa de Turín realmente el lienzo funerario de J? ¿Dejó en él intencionadamente su imagen como símbolo de su resurrección? Y le dice a Arten, no queremos echar un jarro de agua fría sobre algo con lo que la gente está encantada. Pero la sábana es una falsificación brillante hasta tal punto de que casi es la obra de un genio. Se le han practicado varias pruebas científicas que han ofrecido conclusiones contradictorias y algunas de ellas parecen indicar que la sábana es auténtica. Existen otras explicaciones para esos resultados. Tienes que darte cuenta de que la sábana fue hecha en una época en la que era muy importante para la iglesia tener reliquias de figuras famosas. Entonces, se consideraba que tenían mucho poder. Déjame que te pregunte esto. ¿Crees realmente que J dejaría algo para glorificar la realidad de su imagen corporal? No. En la resurrección, el cuerpo simplemente desaparece. A propósito, la imagen de la sábana no refleja la verdadera apariencia de J, como tampoco la reflejaban los cuadros que se han hecho de él. Las pruebas físicas
son innecesarias, Gary. Lo único que necesitas, subrayamos bien fuerte, mis niñas, repito, lo único que necesitas es fe. El cuerpo de Jota no era nada para él. Ahora no trates de hacer que una imagen suya sea importante. El cuerpo, el universo y todo lo que éste contiene son imágenes en tu mente, partes de un juego de realidad virtual. A veces es posible que sea una falsificación convincente de la vida, pero como la sábana, es falso. No busques ahí tu salvación, búscala siempre donde está la verdadera respuesta, que por supuesto es un lugar muy incómodo, mis niñas, ¿estamos de acuerdo? Búscala siempre donde está la verdadera respuesta. ¿Y dónde es ese lugar, mis niñas? La mente recta. En la mente donde habita el Espíritu Santo. Y ahí sí que va a estar la respuesta. Recuerda, decimos que Dios es y después dejamos de hablar porque no hay nada más. Para terminar, dice Pursa, nuestra conversación sobre el tema de la muerte. Recuerda lo que dice el curso sobre tu aparente vida y muerte en este mundo. En cualquier otro estado que no sea el cielo, la vida no es más que una ilusión. En el mejor de los casos parece vida, en el peor muerte. Ambos son, no obstante, juicios acerca de lo que no es la vida, idénticos en su inexactitud y falta de significado. Fuera del cielo, la vida es imposible. Y vamos a entender aquí vida en mayúscula, como la vida eterna, como la única vida que existe. Y lo que no se encuentra en el cielo, pues obviamente no se encuentra en ninguna otra parte. J te llama a estar con él y a unirte a él donde está la verdadera vida. El primer advenimiento de Cristo no es más que otro nombre para la creación, pues Cristo es el Hijo de Dios. El segundo advenimiento de Cristo no significa otra cosa que el fin del dominio del ego y la curación de la mente. Al igual que tú, fui creado en el primero y te he llamado para que te unas a mí en el segundo. Si estás preparado para responder a la llamada, sabiendo lo profunda que puede ser la culpabilidad inconsciente, estarás cada vez más decidido a perdonar a tu hermano a cada oportunidad que se te presente. Y estarás con él cuando acabe el tiempo y no quede rastro de los sueños de rencor en los que bailas al son del amor. Y con esto acabamos el penúltimo capítulo de este libro maravilloso de la desaparición del universo, donde se profundiza cómo me asocio a la muerte. Mucha atención. Quizá la muerte siendo el elemento más hostil del sueño, me da la oportunidad en el proceso de mi experiencia física de irme asociando así a situaciones no tan hostiles, pérdidas, aparentes injusticias, situaciones que tienen que ver con el miedo, pero que a nivel dual no son tan extremas como la muerte. Dualidad pura, ¿ok? Pero eso me ayuda a ir trabajando el cómo me asocio a ese tipo de experiencias. Ok, mis niñas, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Bueno, ya para estas alturas ya todas deben de tener tu realidad inmortal. Por favor, ya Ya. consíganlo, ¿ok? El próximo martes vamos a liquidar, a terminar, a dar por concluido este hermoso libro y vamos a empezar, no vamos a empezar, vamos a empezar hasta dentro de 15 días el de tu realidad inmortal, que es la continuación de este libro, ¿ok? Muchas gracias, mis niñas hermosas. Las veo el próximo martes. Hagan la tarea. No me suelten el curso.
de repente abro el curso al azar, hago mi lección salvavidas, abro las lecciones al azar y este día leo esta, o por favor, el curso siempre presente, siempre ahí atento. Los días jueves lo estamos leyendo para las que se quieran unir, los días jueves en este mismo link, a la misma hora, para seguir repasando el curso, ¿ok? De todos modos, ténganlo presente. Las veo de hoy en 8. Les mando un beso. Las amo. Muchísimas gracias, mis niñas hermosas. Hagan un excelente inicio de semana. ¿Ok? Gracias, Gracias, Mariko. Marito. A ustedes, mis niñas hermosas, gracias. Bye, Bye. bye. Bye, bye, mis niñas.